Congresista, para que me aclare, por los fundamentos que usted ha presentado, ¿está solicitando una cuestión previa? ¿Usted está solicitando una cuestión previa? No, que se abra el debate, que me expliquen. Tengo preocupaciones primero. Yo he expresado preocupaciones. De repente, primero, la primera es que el informe de septiembre del año 2018 de la doctora Sandra Castro, si la comisión ha tenido algunos elementos corroborantes para poder determinar que ese solo informe, esa sola mención, a un fiscal supremo lo hace miembro de una organización criminal y al otro no lo hace. Porque ese es el asunto que a mí me preocupa. Segundo es el tema de la inamovilidad de la que habla la ley orgánica. Y tercero, el tema de las responsabilidades políticas, sí me parece que está muy débil y que podemos revisarlo, presidente. Presidente. Si le da la interrupción, congresista Violeta, que le toca a usted, al congresista García Belaúnde. Presidente, yo sí plantearía la cuestión previa, en el sentido de que los dos, acusamos a dos o no acusamos a ninguno, pero creo que la cosa es clarísima, ¿no? Las responsabilidades son idénticas, los hechos son idénticos, todo es idéntico, pero uno está y otro no está. Entonces, como cuestión plena, yo plantearía, presidenta, que se vote si votamos por los dos o por uno o por ninguno, ¿no? Entonces la cuestión previa sería para que retornara a mejor análisis o por la votación. No, que se vote ahora, pero los dos incluidos o excluidos. Para eso yo creo. Correcto, lo dejamos al final, luego de las intervenciones, y después tiene usted la intervención, congresista delegado. Congresista Violeta, tiene uso de la palabra. Gracias, presidente. Presidente, bueno, primero sumarme obviamente a las palabras de felicitación por el trabajo en general realizado. Yo precisamente, tomando en cuenta la primera opinión del congresista García Belaúnde, creo que el primer aspecto que deberíamos tomar en cuenta es que por principio de legalidad es fundamental acotar sobre qué delitos o qué imputaciones específicamente se están procesando a cada uno o se están investigando a cada uno de, en este caso, los imputados. Y digo esto por lo siguiente, porque, por ejemplo, en una de las denuncias que se había formulado originalmente por afectación de los artículos 146 y 158 de la Constitución, en un segundo momento, cuando esta comisión calificó las denuncias, lo acotó solo al 158 y eliminó del trámite el 147. Por eso es que me parece que en este caso el delegado, por principio de legalidad, insisto, ha tenido que circunscribir los hechos y la imputación de los cargos específicamente a lo que la comisión le habría habilitado. Y eso me parece más bien que es precisamente por resguardar un principio de debido proceso que es fundamental. Aquí el tema de fondo, en esto no le falta razón al congresista Velázquez Quesquén en torno a su razonamiento, es qué cosa es lo que se termina calificando como organización criminal y a quiénes alcanza esta. Yo revisando el propio informe, queda claro que el razonamiento que se ha utilizado para la calificación de organización criminal es una secuencia de indicios, ¿no? Cada uno de los hechos está de alguna manera corroborado con algún elemento. Por ejemplo, en el caso de esta afirmación de relación de amistad o vinculación entre los miembros de los Cuellos Blancos, hay diversos audios. Audio del 13 de febrero, del 23 de marzo, del 8 de mayo, la declaración de denuncia del 30 de abril. En el caso en relación al hecho número 2, que es el favorecimiento con el aumento irregular del puntaje para el caso del fiscal Chávarri en su ratificación ante el Consejo Nacional de la Magistratura, otros audios del 3 de junio, del 8 de mayo, del 11 de mayo, el acta de la sesión plenaria del Consejo de la Magistratura, la declaración testimonial, el informe 09 del 28 de junio. Y en el caso hay hecho número 3 y hecho número 4 con otra secuencia de audios de diversas otras fechas. Por lo tanto,
sí, efectivamente, porque esto es un asunto que se ha discutido también en el caso de la extradición del señor César Inostroza, uno de los elementos que va a quedar para la ponderación, de repente no tanto de esta subcomisión, sino en realidad para la ponderación que haga el sistema de justicia, el Poder Judicial, es qué cosa constituye una organización criminal y qué elementos son admisibles para calificar algo como tal, o sea, para poder calificar si algo es o no es una organización criminal, y si es que la secuencia de indicios, que en este caso la verdad son abundantes, bastan, o si tienen que haber otros elementos probatorios y será el juez en todo caso quien determine ello. Pero yo quiero referirme en sentido contrario a lo que significaría no calificar en esta materia específicamente, no calificar esta denuncia y darle trámite a la organización, a la calificación de organización criminal. En ese supuesto sí estaríamos hablando de que pese a los indicios que hemos tenido, que indico, son recurrentes y diversos, estaríamos en ese supuesto inhabilitando, perjudicando una posible investigación fiscal y una posible determinación judicial. Porque está claro que si es que no determinamos y no incluimos la organización criminal en esta secuencia de hechos, de no admitirlo y no votar a favor de que esto se investigue, el Poder Judicial no lo podría hacer. Y creo que ahí nos estaríamos quedando no solamente en el limbo, sino en un supuesto de impedimento al sistema de justicia. Insisto, y creo que sobre esto hay que ser claros. Nosotros no vamos a determinar, no estamos determinando una sentencia ni una culpabilidad absoluta en relación a lo que es o no es una organización criminal, o si es que en el caso del señor Chávarri era o no la cabeza, o lo era el señor Inostroza, o si compartían la cabeza de la organización criminal y quiénes más lo eran. Creo que lo que la subcomisión finalmente está haciendo es habilitar a que esto se investigue y se determine en sede judicial en base a la abundancia de indicios que se han presentado y que se han corroborado en esta denuncia y este informe. Por lo demás, señalar que, insistir que la comisión no puede excederse ni de los alcances de las denuncias formuladas que en este caso se han acumulado, ni tampoco excederse en la calificación de tipos penales que no han sido invocados. Y creo que esa es una de las limitaciones que tenemos, por eso me parece importante, el delegado sabrá acotar y precisar mejor cuáles son los tipos sobre los cuales la comisión se puede pronunciar y cuáles son los que, incluso creyendo o teniendo la convicción de que deberían haber prosperado, no pueden prosperar porque no están puestos en la denuncia o no han sido admitidos por la propia subcomisión. Gracias, presidente. Congresista Milagros Salazar, tiene uso de la palabra. Gracias, presidente. Saludar a todos mis colegas. Sí. Presidente, en el informe de calificación que presenta nuestro colega en relación a los fundamentos de organización criminal, precisa que ha mantenido una estrecha amistad con César Inostroza. 2. La organización criminal lo apoyó en la ratificación como fiscal supremo en el CNM. 3. La organización criminal apoyó la elección de Chávarri como fiscal de la Nación. 4. Chávarri omitió denunciar a César Inostroza y a los ex consejeros del CNM como organización criminal, pese a que la Procuraduría lo pidió. El informe también señala que no hay fundamentos del nexo causal entre la pertenencia a una organización criminal y la reiterada solicitud de información al equipo especial. Y cita la página 44 en el artículo del Comercio. Para sostener una organización criminal ya no solo es para crímenes, sino que hay organizaciones criminales dedicadas a ostentar poder y expandir su ámbito de influencia en el Estado. Entonces, frente a ello, presidente, hay algunos puntos a considerar que me parecen importantes analizarlos y tomar una posición en función a ello. Punto 1, considerando la sentencia de la Audiencia Nacional de España, ha establecido que si se basa solo en los audios, solo se hace, como se hace en este informe, los audios de por sí no muestran una organización criminal, pues la sola familiaridad no puede tomarse como prueba de la misma. En fin, no parece que tales notas identifiquen una auténtica organización criminal más allá de la familiaridad
con la que se trataban los implicados. Lógica Vida cuenta la amistad que existía entre ellos y que obviamente pueden ser el origen del prevalimiento en el tráfico de interferencias. Pero nada más. Por otro lado, teniendo en cuenta la condición de los altos integrantes del Poder Judicial peruano y la naturaleza de las conversaciones, no es plausible plantearse el uso de un lenguaje crítico en una de sus comunicaciones, y ello por la más que probable confianza de las mismas ante la improbable intervención de las mismas, si no fuera por el hallazgo casual producido en otras investigaciones por un delito de tráfico de estupefacientes relacionadas con otras personas. Parece que tales palabras, más que una suerte de lenguaje crítico, suponen un uso coloquial. Eso es lo que precisa en sus fundamentos la Audiencia Nacional de España. El punto 2 para considerar, presidente, es en la absolución que se hace en el informe del fiscal supremo Tomás Gálvez, se establece como hecho para las pruebas correspondientes 3 puntos. 1, que la elección de Chávarri ya estaba segura. 2, son Soraya Ábalos y Pablo Sánchez quienes propusieron a Pedro Chávarri como fiscal de la Nación. En la página 47 precisa eso. ¿Son ellos miembros de la organización criminal? Entonces yo me pregunto, entonces hay que incluirlos, porque ellos han sido los que propusieron y también los que votaron por su elección. Siguiente punto. El Consejo Nacional de la Magistratura en su momento no tiene injerencia para la elección de un fiscal de la Nación. Por ello, no hay un apoyo real como parte de una organización a favor de Pedro Chávarri. No hay evidencia de que Pedro Chávarri haya solicitado dicho apoyo. Otro de los puntos es, organizar una reunión con periodistas no es un delito, ni influye en la elección de un fiscal de la Nación. Si fuese el caso que la prensa influye en la elección de un fiscal de la Nación, en este caso Chávarri no habría sido elegido, porque toda la prensa estuvo en contra de él. Entonces, lo que igual coincido con lo sustentado por el congresista Velázquez Quesquén, en el sentido que a uno, por tener familiaridad, por tener una conversación, lo incluyen en parte de la organización criminal, y al otro fiscal supremo, por los mismos hechos, lo excluyen. Entonces hay una contradicción, o son o no son, pero no puede ser que uno sí, para uno sí califique y para otro no. Entonces, presidente, acá no se trata de me parece, sino que aquí se debe tratar en función a las evidencias y a los hechos que se exponen en el informe. En relación a la destitución de los fiscales de Lavallato, ¿no? Consideran para el delito de encubrimiento real, sostienen, no es posible admitir la tesis de que el denunciado desconocía las consecuencias perjudiciales que se derivan de la entrega de información. Punto 2, sostiene que las fechas son las que hacen la destitución ilegal. No hubiera sido un acto ilegal si no fueran porque esta decisión se tomó días antes de que se lleve a cabo la suscripción de un acuerdo de colaboración eficaz con la empresa Odres, página 56. Hasta ahora no hay una suscripción del acuerdo, presidente. Todavía está en evaluación. Entonces, no hay una suscripción. Punto 3. Sin embargo, para la acusación constitucional por infracción de la Constitución, se establece que la destitución fue hecha conforme a ley. Porque es una prerrogativa del fiscal. El fiscal tiene la prerrogativa de apartar a un fiscal o de mantenerlo. Punto 4. Esto lleva a la contradicción interna del informe, pues de los mismos hechos llegan a dos conclusiones distintas. Punto 5. La ley no establece momentos en los que un fiscal de la Nación pueda o no ejercer sus prerrogativas. Eso está en su prerrogativa como fiscal supremo, que lo avala. Punto 6. Adicionalmente, hay que considerar, como bien señala el informe, que el nombramiento al equipo especial de los fiscales Vela y Pérez era temporal. Siguiente punto. Si la remoción de los fiscales Vela y Pérez fue ilegal, entonces, de igual modo, fue sus nombramientos parte de Chávarri, pues él destituyó en su cargo a Hamilton Castro. De igual, entonces también tendríamos que haberle presentado una denuncia constitucional en el caso de la remoción de Hamilton Castro, y son dos actuales totalmente diferentes. En relación, presidente, sobre la omisión de la denuncia, dice, tal como se concluye en el informe de la denuncia constitucional 266, el fiscal Chávarri se inhibió en el caso de CNM Audios, asumiendo el caso el fiscal supremo Pablo Sánchez. El informe sostiene, pese a ello, fue el fiscal de la Nación quien presentó la denuncia constitucional. Consideramos, sobre ello hay que resaltar que el fiscal de la Nación
en el único legitimado para presentar la denuncia constitucional, pero él en su momento se inhibió. Hay que considerar que él se inhibió y trasladó la responsabilidad para este caso y la presentación de la denuncia al fiscal Pablo Sánchez. Entonces, el que debería haber omitido alguna evidencia o parte de la organización criminal ha sido Pablo Sánchez, porque él es el responsable. Entonces, si nosotros pensamos que hay una omisión dolosa, esto correspondería en todo caso al fiscal Pablo Sánchez y no a Chávarri, porque él se inhibió de ese punto de vista. Esas son las observaciones, presidente, que tengo a el informe de calificación, y creo que más allá de las posiciones u opiniones frente a una persona, lo que nosotros tenemos que hacer aquí es leer el expediente, ir a las fuentes, evaluar las evidencias y tomar una posición justa y correcta de nuestro actual presidente. Muchas gracias. Congresista Karina Beteta, tiene uso de la palabra. Gracias, presidente. Presidente, es evidente luego de un amplio debate, que creo de manera alturada y respetuosa, estamos haciendo algunas observaciones al informe. Esto no es nada personal con el ponente, mis respetos, siempre para cada uno de ellos. Presidente, y si bien es cierto, en esta apreciación jurídica que se hace, encontramos algunas incongruencias en la tipificación que para algunos delitos, como la que se ha manifestado el considerar para crimen organizado. Por ejemplo, se deja, digamos, como una prueba ya oleada y sacramentada lo que dice la fiscal Sandra Castro, que para mí no necesariamente lo que ella dice tengo que avalarla al 100%, porque si fuese así, entonces ¿cómo explica, no, que los mencionados en ese audio, a quien han denominado los cuellos blancos del puerto, por ejemplo, Walter Ríos está en la cárcel, ¿no? Y Nostroza, responsabilidad del Ejecutivo donde se encuentra en este momento, y así otros fiscales ahora involucrarles como parte de esta organización criminal. Pero lo curioso, por ejemplo, también en este mismo audio, también hay una conversación de Walter Ríos con el juez San Martín. Entonces, porque hay un audio, yo voy a considerar que todos ellos tienen que ser parte de una organización criminal. Particularmente no considero ni que San Martín ni que los otros puedan ser parte de una organización criminal. Por eso, dentro de esta objetividad, presidente, no considero que se pueda tipificar el delito de una organización criminal el solo hecho de una comunicación, sin elementos que puedan conllevar a una vinculación, ¿no?, de una determinación, porque como ha dado lectura en lo que dice la fiscal Sandra Castro, cómo habrían determinado esta organización criminal, que sí identifican como cabecilla número 1 a Nostroza, 2, de la misma manera, algunos miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, pero ellos dicen que en segunda línea podría, o sea, no dice están o son parte, podrían. Es como alguna organización criminal podría considerar y decir que cualquiera de nosotros podríamos ser parte de ello, no nos hace también que seamos cómplices de esos corruptos o de esos delincuentes. Entonces aquí mayor respeto, porque no es cierto que se diga, no importa, aprobemos y ya que el Ministerio Público lo investigue. Aquí la gravedad también de este informe es que ya se le destituye. O sea, no solamente es de que se le envía a que lo puedan investigar. Yo estoy de acuerdo que se investigue. Por supuesto que si tiene que ser así, tiene que ir al Ministerio Público y tiene que determinar si son responsables o no. Perfecto. Pero mi preocupación, sin elementos que podrían llevar a que puedan, la inhabilitación, por ejemplo, que es una sanción de inhabilitación que no ha sido valorada en concordancia con el principio de proporcionalidad. Esto no puede sobrepasar la responsabilidad por el hecho, ¿no?, sino que debe guardar relación con el grado de la afectación. O sea, es contradictorio que pido una inhabilitación por 10 años, una inhabilitación política que manifiestan que no debió de haber sacado a estos fiscales, que está en todo su derecho que puedan trabajar.
Y al mismo tiempo se dice que no hay delito, ¿no? Pero sí hay una responsabilidad política y por eso hay que inhabilitarle por más de 10 años. Entonces, ¿dónde queda la proporcionalidad? Y hemos mencionado que dentro de sus facultades, que los fiscales pueden remover del cargo de confianza, pero nunca lo han destituido del cargo de fiscal superior, ni tampoco del cargo de fiscal provincial. Ellos siguen ejerciendo porque para eso han ido a un concurso. Lo único que han hecho es quitarle la confianza del determinado caso Lavallato que estaban a cargo, lo propio, que ahí, por ejemplo, nadie lo denunció constitucionalmente por haberlo sacado a Hamilton Castro. Lo mismo dentro de sus mismas potestades, también sacaron a otro fiscal del cargo que estaba en lo que concierne a asuntos internacionales, al fiscal Peña Cabrera. Entonces, por ello es lo que veo que no hay una proporcionalidad en cuanto a la sanción a imponerle con los hechos mismos que podría haber generado esta afectación. Creo ya la responsabilidad política, el haber renunciado a ser fiscal de la nación, en mi opinión, es más que suficiente que pueda haber cumplido. Ahora, en los otros hechos, materia de los delitos penales, obviamente que debe ir al Ministerio Público para que se investigue. Pero al mismo tiempo, también aquí ya no solamente, aquí en el informe dice acusarlo, ¿no?, por los delitos de organización criminal y encubrimiento real, previstos en los delitos 317 y 405 del Código Penal respectivamente, y en consecuencia suspender el ejercicio de sus funciones. O sea, con este informe prácticamente ya tendría que dejar el cargo, y no solo eso, yo estoy plenamente seguro, inmediatamente lo van a llevar preso. Entonces, y viendo la misma proporcionalidad que una misma fiscal hace, digamos, una apreciación que podrían todos estos fiscales involucrados, que podrían ser parte de una organización criminal, entonces el desprender que tú sí y que tú no, y que algunos sí, algunos no, entonces, ¿en qué quedamos? ¿Son parte de una organización criminal o no? En mi apreciación, señor presidente, creo esas incongruencias me conllevan a que, como inicialmente yo había manifestado, yo no puedo ser parte cuando hay un abuso del derecho, dentro de mi opinión, que yo considero. Prefiero estar tranquila con mi conciencia y no ser quien sea parte de este abuso de derecho que se pueda cometer, tal conforme se está presentando en esta oportunidad el informe. Más aún cuando hemos sido testigos, en el momento que han venido a hacer los descargos, se le ha preguntado, porque si bien es cierto, la fiscal Sandra Castro envió o elevó este expediente al fiscal supremo Pablo Sánchez, quien está a cargo de esta investigación. Y cuando han sido citados ambos fiscales supremos, han manifestado que nunca han tomado conocimiento de esta información, que no había investigación sobre estos hechos. Eso es lo que ellos han señalado. Ahora bien, dice que había la necesidad que para la elección tenía que buscar aliados. Sin embargo, de acuerdo a cómo también en esa oportunidad se ha podido señalar, quien pide el pacto de caballeros es la actual fiscal de la Nación. A pedido de ellos, lo que acuerdan todos los fiscales supremos, que tendrían que suscribir un acuerdo para que se respete de acuerdo a los años de antigüedad de cada uno de los fiscales, y por ende le correspondía en ese entonces al fiscal Pablo Sánchez, posteriormente, ya estamos hablando en el 2015, que le correspondía al fiscal Pablo Sánchez, y posteriormente iba a reemplazarlo el fiscal Pedro Chávarri. Y luego, en junio del año 2018, ese acuerdo lo convalidan todos los mismos fiscales. Entonces también ellos serían parte de una organización criminal, porque eso es lo que concluye, eso es lo que invoca esta acusación constitucional, que se habrían reunido todos ellos, ¿para qué? Para hacer que el señor Pedro Chávarri, sea fiscal de la Nación. Consecuentemente,
contrario a los acuerdos, y quienes eligen finalmente han sido los fiscales. Entonces ellos también tendrían que ser parte de esta organización criminal. No lo creo, y no creo que esto podríamos llevar o que nos pueda conllevar a esa afirmación. Siendo así, señor presidente, vuelvo a señalar, no voy a prestarme con mi voto a poder cometer un abuso del derecho. Y pido específicamente al congresista Marco Arana que aprenda a respetar la votación de los colegas congresistas. En democracia se respeta la votación. La presidencia, por favor. A través de la presidencia pido que se respete la votación individual de cada colega congresista. Cada quien actúa de acuerdo a su convicción, de acuerdo al análisis, de acuerdo al criterio y de acuerdo a su conciencia. Gracias, presidente. Para concluir, congresista Arana. Gracias, presidente. Desde el inicio de la presencia de una fuerza política de oposición como el Frente Amplio en el Congreso de la República, nosotros planteamos que la democracia se sustentaba no solo en el respeto del ejercicio del derecho a la mayoría que se ha adquirido por el voto, sino en la verificación del respeto de las minorías. Y eso es un concepto fundamental de la democracia. Pero, digamos, quienes consideran que cuando se tiene la mayoría se puede hacer uso incluso arbitrario de ese poder, se molestan cuando la minoría reclama ser respetada, aun cuando la mayoría proceda como proceda, ¿no? Entonces, eso es un elemento fundamental de la democracia, no solo el respeto del voto a la mayoría, sino del voto de las minorías y de la opinión de las minorías. Y eso no es para incomodar, presidente, ni enojar. Yo siento que, presidente, hay una suerte de déjà vu sobre lo que comenzó hace 11 meses, porque la primera acusación constitucional contra Chávarri se presentó en julio del año pasado, ¿no? Argumentos como no nos vamos a dejar llevar de las narices por los medios, no por la coyuntura, las denuncias están mal hechas, no hay elementos firmes de convicción, ¿no? Siempre que ya se quiere tomar una decisión en uno u otro sentido para argumentar el voto, en casos como este, surgen ese tipo de argumentos y lo entiendo. Lo curioso es la persistencia y el patrón existente en ese tipo de argumentos y luego las decisiones que llevan a eximir a unos acusados y en otros casos a proceder con ellos, ¿no? Y creo que eso no debiera pasar hoy día. Por lo menos yo quisiera exhortar e invocar a los colegas, a pesar que pueda ya a lo mejor haber un voto de consigna o más que de conciencia, en fin, pero yo quisiera invocar a que en todo caso, presidente, eso no ocurriera, por lo menos en un caso que clamoroso que está llevándonos 11 meses por una u otra razón a tomar decisiones y a votar. Hoy día se debería votar. Presidente, una de las preocupaciones que hay es en relación al juicio político, ¿no? Se puede argumentar de que por conciencia uno podría inhibirse o podría votar en favor de respaldar a Chávarri y decir, bueno, es que yo no quisiera incurrir en que se cometiera una injusticia. Si ese es el criterio ético y político respetable, hay otros que tenemos un criterio ético-político igualmente respetable. Yo no quisiera que el país, o el Frente Amplio no quisiera que el país siga en manos, o en este caso el Ministerio Público, de funcionarios seriamente cuestionados como Chávarri. ¿Y qué nos da tranquilidad de conciencia? Justamente cumplir con la labor fiscalizadora que tiene el Congreso, pero en particular esta subcomisión, porque esa es su grave responsabilidad. O sea, decimos y arguimos que nos vamos tranquilos a dormir porque libramos al presunto acusado, en este caso al señor Chávarri o al señor Gálvez, de sus responsabilidades, o porque trabajando en función del bien público y de los daños que se le vienen haciendo al país por funcionarios como este, nos vamos a dormir tranquilos. Y entonces yo creo que ese lenguaje
perfectamente respetuoso de quienes decidan que el señor Chadri está por encima del bien público y de la lucha contra la corrupción en el país, y quienes decimos que para dormir tranquilos hay que tener una clara confrontación contra la corrupción. Y entonces creo que son criterios válidos y argumentos respetables, presidente, pero no se puede pretender con unos descalificar a otros. En todo caso, respetar y saber que somos consecuentes y responsables del voto que emitimos frente a nuestra organización política, frente a los ciudadanos, etc.